Hola, soy Malcolm y hoy quiero compartir con vosotros una historia extraordinaria, mi experiencia más allá de la vida. Es una historia que he guardado para mí durante muchos años. Al principio, me daba vergüenza y temía que nadie me creyera. Me decía a mí mismo que mi experiencia era demasiado increíble para ser cierta y demasiado íntima para ser compartida. Sin embargo, hay otra razón por la que dudé en contarla. No siempre he sido una buena persona. Fui alguien que ganaba dinero engañando a la gente, alguien que se aprovechaba de los demás para obtener beneficios personales. Me avergüenzo profundamente de esto. Creo que es importante compartir mi pasado, ya que puede servir de lección y de advertencia. Lo que os pido es que escuchéis la historia hasta el final. Notaréis mi transformación, un cambio que me convirtió de un estafador en una persona completamente nueva. Os aseguro que hoy soy un hombre diferente, alguien que ha aprendido el valor de la honestidad y de la compasión. Estoy seguro de que mi experiencia puede ayudar a muchos de vosotros a ver el mundo desde una perspectiva diferente, tal como me pasó a mí. Les pido que escuchen con el corazón abierto. Si les ha conmovido o inspirado, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Sus comentarios son importantes para mí y podrían ser el primer paso para cambiar la vida de otra persona, tal como cambió la mía. Gracias por su tiempo y atención. Hasta hace unos años, mi vida se basaba en una regla: si puedes engañar, hazlo. Yo era vendedor de autos usados en un pequeño pueblo de Pensilvania. Era bueno en mi trabajo, lo que significaba que era bueno engañando a la gente. Nunca tuve reparos en mentir o decir medias verdades para convencer a alguien de que comprara un auto que no valía ni la mitad del precio que pedí. Mi modelo de negocio era refrescantemente sencillo. Me centraba en comprar autos a precios bajos, vehículos que claramente habían pasado por mejores días pero que tenían el potencial de brillar una vez más con un poco de cuidado y atención. Después de adquirir estos autos, se los llevaba a mi amigo mecánico, cuyas hábiles manos podían transformarlos. Con solo una nueva capa de pintura y algunos pequeños ajustes, era capaz de hacer que parecieran nuevos. Esos molestos problemas, un motor chirriante, frenos desgastados o una transmisión inestable, no eran nada que un poco de silicona y pintura no pudieran disimular de manera efectiva durante un corto periodo de tiempo. Un auto que compré por unos pocos miles de dólares podía convertirse sin esfuerzo en una joya preciada, que a menudo se vendía por 2, 5 o incluso la friolera de $10,000 más, especialmente cuando se trataba de vehículos de lujo. Recuerdo vívidamente el último trato que cerré, fue nada menos que una jugada maestra. Había conseguido un sedán de lujo en una subasta en línea a un precio increíblemente bajo. Si bien el motor estaba en condiciones encomiables, los frenos estaban completamente averiados. Mi mecánico hizo su magia habitual, rejuveneciendo el exterior, y lo pulí con una historia tentadora sobre el dueño anterior del auto, un amable anciano que solo lo conducía los domingos. Ese día en particular fue significativo, acababa de cerrar un trato importante con un empresario. Le vendí el sedán por $5,000 más de lo que había invertido, asegurándole con confianza que estaba haciendo la compra de su vida. Cuando nos dimos la mano, ese gesto resonó profundamente en mí, no solo representaba una transacción exitosa, sino también un aumento en mi saldo bancario. Después de finalizar los documentos de venta, tomé la decisión de entregar personalmente el auto. Esta era una práctica a la que me adhería siempre que el margen de beneficio era sustancial. Era más que una simple cortesía, era una jugada estratégica que me ganaba constantemente la confianza de mis clientes y allanaba el camino para futuras recomendaciones. Mientras me acomodaba en el asiento del conductor, el sonido relajante del motor ronroneando al ralentí me llenó de confianza. Programé el navegador con la dirección de entrega, con la certeza de que todo saldría sin problemas. Mientras conducía por la carretera principal, flanqueada por los exuberantes campos verdes del campo, disfruté del tranquilo viaje. Sin embargo, un ruido peculiar pronto me llamó la atención, un leve tic-tac que emanaba del motor.
Lo descarté y me dije a mí mismo que era solo un problema menor, uno que podría pasarse por alto fácilmente durante una venta rápida. Pero a medida que continuaba mi ruta, ese inofensivo tic-tac se hizo más fuerte, transformándose en una vibración preocupante que reverberó por todo el auto. De repente, el volante comenzó a temblar en mis manos, una dura advertencia que no podía ignorar. Luego, para mi horror, los frenos fallaron por completo. Pisé el pedal del freno, pero se hundió bajo mi pie como un peso de plomo, sin ofrecer resistencia. El pánico se apoderó de mi pecho y se apretó como un torno mientras agarraba el volante con fuerza, rezando por un golpe de suerte. Pero la suerte no apareció por ningún lado. En un instante, el auto se desvió violentamente, se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. El impacto fue atronador, ahogando todo lo que me rodeaba mientras el mundo se volvía oscuro. Lo último que oí fue el sonido escalofriante del metal al desmoronarse y el vidrio al romperse, una cacofonía que resonó en mi mente. El tiempo pareció congelarse y me sentí suspendida en un vacío profundo y silencioso, atrapada en un limbo que separaba dos reinos. En ese momento, la conciencia se convirtió en mi único vínculo con la existencia, mientras flotaba en un espacio surrealista donde la realidad y el olvido se entrelazaban. Entonces, como por arte de magia, el vacío a mi alrededor estalló en sonidos y colores, empujándome a un paisaje que parecía arrancado de las profundidades de mis pesadillas más oscuras. Me encontré en un reino sombrío y desolado donde acechaban sombras que se arrastraban más allá de mi línea de visión. El aire estaba denso con gritos inquietantes y gemidos angustiados, cada sonido perforaba mi alma y enviaba escalofríos por mi columna vertebral. En cada dirección en la que me volvía, se revelaban rostros retorcidos en agonía, almas atormentadas que se acercaban a mí con manos invisibles, sus expresiones desesperadas reflejaban mi propio miedo. Mientras tropezaba por este paisaje infernal, el terror se apoderó de mi corazón como un tornillo de banco. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, una figura comenzó a materializarse a través de la espesa niebla frente a mí. Al principio, era solo una silueta, pero a medida que se acercaba, comencé a distinguir los detalles. Estaba envuelto en un halo de luz pálida, moviéndose con una gracia de otro mundo que me fascinaba y asustaba al mismo tiempo. El hombre estaba de pie a una altura media, su cabello largo y rizado caía en cascada alrededor de un rostro grabado por la tristeza. Su piel parecía casi etérea, brillando con una palidez sobrenatural, y sus ojos eran profundos pozos de sabiduría teñidos de profunda tristeza. Fue solo cuando habló que sentí como si me hubiera alcanzado un rayo. Malcolm, dijo, su voz suave y poderosa a la vez, reverberando a través de la oscuridad opresiva como una melodía inquietante. Cada sílaba resonó dentro de mí, atrayéndome y manteniendo mi atención como si estuviera atrapada en un hechizo. En ese momento, supe que este encuentro lo cambiaría todo. Michael Jackson, exclamé, la incredulidad inundando mi voz. Él asintió lentamente, y en ese momento, realmente comencé a ver al hombre que estaba frente a mí. Ya no era el vibrante ícono pop que había admirado en los vídeos musicales, en cambio, apareció como una figura marcada por un profundo dolor y remordimiento. Sus ojos, una vez rebosantes de vida y energía, ahora soportaban la pesada carga de la conciencia, la comprensión de los errores que había cometido a lo largo de su tumultuoso viaje. No puedo creer que estés aquí, balbuceé, todavía luchando con la naturaleza surrealista de este encuentro. Michael se acercó, su mirada fija en la mía con una intensidad que me provocó escalofríos. Estoy aquí porque, como tú, construí mi vida sobre ilusiones, dijo, su voz transmitía una calma inquietante que contrastaba marcadamente con el caos del mundo que nos rodeaba. En los primeros días de mi carrera, hice cosas terribles para alcanzar el éxito. Traicioné a mis amigos, engañé a quienes confiaban en mí y tomé atajos que me alejaron de lo que era correcto. Sus palabras me golpearon como un tren de carga, aplastándome bajo su peso como si cada mentira que alguna vez había dicho me presionara el pecho, asfixiándome. «¿Pero cómo pudiste?», pregunté, desesperada por comprender la profundidad de sus decisiones. Como si reconociera sus propios fallos,
Michael bajó la mirada, la luz de sus ojos se atenuó mientras parecía confesar sus pecados ante un espejo implacable. Fue un momento de vulnerabilidad, que reveló la confusión interna que lo había perseguido durante tanto tiempo, una lucha compartida que resonó profundamente dentro de mí. La presión por ser perfecto era abrumadora, continuó, su voz teñida de una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Tomé una serie de decisiones equivocadas, buscando la felicidad en las posesiones materiales, bajo la ilusión de que el éxito me traería paz. En mis momentos más oscuros, recurrí a sustancias para controlar mi depresión, viviendo al límite y tratando desesperadamente de llenar un vacío que nunca podría llenarse realmente. Sus palabras atravesaron mis defensas como cuchillas afiladas, cortando el corazón de la verdad que había tratado de ignorar durante mucho tiempo. Ansiosa por entender cómo había encontrado la redención, me incliné más cerca, buscando respuestas en su mirada. Michael me miró con una sinceridad cautivadora que parecía casi tangible. Ahora sé que la verdadera grandeza no reside en la fama, sino en la autenticidad y la compasión. Tuve que perderlo todo para comprender lo que era realmente importante en la vida, explicó, su voz resonando con una comprensión profunda. Mientras hablaba, el paisaje que nos rodeaba comenzó a cambiar drásticamente. De repente, me vi rodeada de imágenes inquietantes de mi propia vida, como espectros que emergían de las sombras para recordarme cada decisión equivocada que había tomado y cada mentira que había dicho. Se me hizo un nudo en el estómago cuando reconocí el rostro de Asher, el joven empresario al que acababa de engañar. Pero el suyo era solo uno de los muchos rostros que me perseguían, cada uno representaba a una persona a la que había traicionado en mi incansable búsqueda del éxito. En ese momento, me di cuenta de que no era más que un prisionero de mi propia creación, atrapado por el mismo éxito que había buscado con tanto afán. La confesión de Michael hizo eco de mi propia confusión interior. Cambié el color de mi piel, creyendo que era necesario para la aceptación, compartió, su voz teñida de angustia. Sacrifiqué tanto mi salud física como mental, persiguiendo una imagen que nunca era suficiente. Me sorprendió su franqueza, la cruda verdad de sus palabras tocó una fibra dentro de mí. Aquí estaba un hombre que había escalado las alturas de la fama pero se había enfrentado a las profundidades de la desesperación, y en ese momento, compartimos una conexión que trascendió las barreras del tiempo y las circunstancias. ¿Pero por qué cambiaste tu apariencia?, pregunté, incapaz de reprimir mi curiosidad por más tiempo. Parecía una pregunta que necesitaba respuesta, un hilo que podría desenredar el complejo tapiz de su vida. Porque pensé que era necesario, respondió Michael, su mirada se volvió distante como si estuviera escudriñando un pasado lleno de sombras. El mundo me dijo que tenía que ser perfecto y yo lo creía de todo corazón. En mi búsqueda de ese ideal inalcanzable, me hice daño a mí mismo y a los demás, todo en nombre de perseguir un sueño que nunca existió realmente. Pero las pastillas, insistí, mi deseo de comprender se hacía cada vez más fuerte. ¿Cómo llegaste a depender tanto de las sustancias? Michael suspiró, el peso de sus recuerdos flotando en el aire. Al principio comencé a usarlas para controlar el dolor físico, explicó, con una nota de tristeza en la voz. Pero rápidamente se transformaron en un medio para escapar de la agitación emocional. La presión implacable de estar siempre en el centro de atención se volvió insoportable. Aunque estaba constantemente rodeado de gente, me sentía profundamente solo. Su admisión resonó en mí, un duro recordatorio de que incluso las figuras más célebres pueden quedar atrapadas en una jaula de aislamiento y desesperación. En ese momento, comprendí que detrás de la brillante fachada de la fama se escondía una lucha profundamente humana, una que reflejaba mis propias batallas con el éxito y la autenticidad. Se me hizo un nudo en la garganta cuando sus confesiones me golpearon como un puñetazo en el estómago. Siempre había creído que el éxito era sinónimo de felicidad, pero Michael estaba sacando a la luz la cruda verdad que se escondía bajo esa ilusión. Su vida, que parecía tan perfecta en la superficie, había sido una batalla implacable contra demonios invisibles que lo atormentaban a diario. ¿Y ahora?, pregunté, con la voz temblorosa y quebrada bajo el peso de la emoción. Anhelaba una guía,
Un rayo de esperanza en medio de la agitación. El cambio comienza con la verdad, respondió Michael, con voz firme y resuelta. Debes reconocer tus errores, buscar el perdón y esforzarte por marcar una diferencia en la vida de los demás. No tienes que vivir con miedo o engaño. Hay un vasto mundo de posibilidades esperándote, pero debes tener el coraje de aprovecharlas. Mientras hablaba, me quedó claro que sus palabras no estaban destinadas solo a mí, resonaban en todos los que estaban atrapados en una red de mentiras e ilusiones. Había estado ciego durante demasiado tiempo, pero ahora la claridad me invadió, revelando el camino que debía tomar. Sus profundas reflexiones permanecieron en mi mente, haciendo eco a través del caos mientras mi visión comenzaba a desdibujarse. Al momento siguiente, abrí los ojos a una realidad completamente diferente. Me encontré en el espacio reducido de una ambulancia helicóptero, rodeado por el ruido ensordecedor de las aspas del rotor y los rostros ansiosos de los paramédicos. El dolor en mi pierna palpitaba con una intensidad insoportable, pero en medio de ese sufrimiento físico, una profunda conciencia me invadió, la pura gratitud de estar viva. En medio del caos, sentí un destello de esperanza, una comprensión de que tenía una segunda oportunidad de enfrentar mi verdad y cambiar mi vida para mejor. El viaje al hospital se sintió como un torbellino de sensaciones y pensamientos, cada momento se difuminaba en el siguiente. Los paramédicos brindaron palabras tranquilizadoras, sus voces una presencia reconfortante en medio del caos, pero mi mente estaba fijada en lo que había visto y oído. Las palabras de Michael resonaban implacablemente en mis pensamientos, un recordatorio constante del camino transformador que necesitaba seguir. Durante los meses de rehabilitación, me encontré con tiempo suficiente para reflexionar sobre mi vida y mis decisiones. Cada día, mientras trabajaba diligentemente para recuperar el uso completo de mi pierna, revisé las experiencias que habían alterado el curso de mi existencia. Me di cuenta de que nunca podría regresar a mi antigua vida, las prácticas engañosas y las búsquedas vacías que alguna vez me habían definido ya no eran opciones viables. En cambio, sentí una necesidad imperiosa de encontrar un nuevo camino, uno basado en la autenticidad y el propósito. Decidido a generar un impacto positivo, me propuse usar mis experiencias para el bien. Busqué un puesto como consultor para una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas a tomar decisiones de compra informadas. Mi misión se volvió clara: educar a otros y ayudarlos a evitar las estafas que alguna vez había orquestado. Cada día, aproveché mi conocimiento para empoderar a las personas, transformando mi pasado en una fuerza para el bien. Fue a la vez humilde y satisfactorio convertir las lecciones de mis errores en un medio de protección para los demás. Pasaron 3 años y me convertí en un hombre cambiado. Ya no era el Malcolm que prosperaba con el engaño, en cambio, había encontrado consuelo y propósito en servir a los demás. Las desgarradoras lecciones aprendidas durante mi infierno personal me inculcaron una comprensión profunda de que la verdadera riqueza no se mide por las posesiones materiales, sino que se encuentra en las relaciones genuinas y la capacidad de marcar una diferencia significativa en las vidas de quienes me rodean. Cada día, abrazaba esta nueva realidad, agradecida por la segunda oportunidad que me habían dado para vivir una vida de integridad y propósito. Cada día, mientras paseaba por las calles de mi ciudad, reconocía rostros familiares y sentía un profundo sentido de pertenencia a una comunidad que había llegado a amar y respetar. Comprendí que se me había concedido una segunda oportunidad en la vida y estaba decidida a honrarla con cada fibra de mi ser. Aunque sabía que mi viaje estaba lejos de terminar, estaba decidida a vivir una vida definida por la honestidad y la integridad, una vida que no solo me enorgullecería, sino que también elevaría a quienes me rodeaban. Gracias por acompañarme en este viaje y por escuchar mi historia hasta el final. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario con Pamen para hacerme saber que estuviste conmigo durante toda la narración. Si mis experiencias te parecieron significativas o inspiradoras, te animo a que te suscribas, dejes un me gusta o interactúes con este vídeo. Tu apoyo es invaluable y ayudará a que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Al compartir este vídeo con un familiar o un amigo, podrías contribuir a ayudar a otra persona que podría beneficiarse de mi historia, tal como lo hiciste tú.
Desde el fondo de mi corazón, gracias por ser parte de este viaje conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente.